El pasado mes de septiembre se llevó a cabo en el COLEF Tijuana un foro sobre los derechos de las mujeres y las niñas en el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. El tema es más vigente que nunca y en toda América Latina hemos sido testigos de la incidencia política que desde las organizaciones civiles y el apoyo de la ciudadanía se ha podido lograr. Hoy vamos a charlar con dos activistas que se encuentran impulsando una reforma al Código Penal del Estado de Baja California en materia de despenalización del aborto. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. El pasado mes de septiembre, en el marco del Día por la Despenalización del Aborto, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos y la colectiva feminista Féminas, en colaboración con estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, presentaron uno de los diversos foros que han realizado para hablar de los derechos de las mujeres y las niñas y el derecho a decidir. En el foro presentaron la iniciativa ciudadana que se encuentran impulsando. Esta iniciativa busca reformar el artículo 136 del Código Penal de Baja California, el cual estipula las causales para acceder a un aborto no punible. Quiero darle la bienvenida a Meritxell Calderón de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. Ella es abogada y activista en Baja California, y Andrea Valenzuela, integrante de la colectiva feminista Féminas. Bienvenidas ambas, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Meritxell, para poner en contexto a la audiencia, ¿cuál es la situación del aborto, la interrupción legal del embarazo en el estado de Baja California? Pues desde que en Ciudad de México se empezó a transformar la legislación para permitir el aborto hasta la semana 12, varios estados conservadores tuvieron una reacción. ¿Y qué fue esta? Pues, por ejemplo, la Constitución de Baja California en 2008 empezaron a proteger la vida desde la concepción. ¿Y eso qué significa? Pues que entonces el abortar significaba cometer el delito de homicidio. Tal cual en el Código Penal está pues que el aborto es interrumpir pues el embarazo en cualquier momento de la preñez, y como la concepción es un concepto religioso, pues se asume que pues es cuando ya se fecunda el óvulo. Inclusive en algunas cuestiones preguntábamos si traer un DIU era inclusive pues prohibido por la ley, ¿no? El dispositivo intrauterino. Ajá. Exacto. Y actualmente, ¿cuáles son las causales que tenemos en el estado? Pues es por cuestiones por violación, inseminación artificial o el aborto terapéutico. Y en este caso, pues nuestras iniciativas, ya te platicará Andrea cuáles son las causales que estamos proponiendo, pero la esencia es reformar el concepto de aborto, ir hacia la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 y modificar esto desde el momento de la concepción para borrar de este pues vocabulario léxico religioso dentro de las normas mexicanas. ¿Por qué deciden presentar ustedes esta iniciativa a la reforma? Porque nadie más lo estaba haciendo. Veíamos que hay diferentes movimientos sobre diferentes temas que tienen que ver con derechos de las mujeres, pero ninguno está yendo hacia el Congreso a buscar cambios legislativos. Y vemos que, pues, sabes, cuando llegamos a hablar con funcionarias y funcionarios, nos dicen, pues sí, yo sí tengo la intención de hacerlo, pero nadie me presenta la iniciativa, ¿no? Entonces, precisamente es por eso. Hacer más incidencia política. Meritxell, también desde la perspectiva de los derechos humanos y particularmente de los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿por qué están planteando esta iniciativa? Entiendo que la están manejando y como lo hemos visto en los foros, desde diferentes disciplinas. ¿Cuál es esta estrategia? Pues es precisamente aportar de argumentos que desde las relaciones internacionales con las compañeras de Féminas y desde el derecho con las estudiantes y nosotras pues como abogadas y la filosofía. ¿Por qué? Porque hemos visto que se dota de muchos argumentos médicos, psicológicos, y eso pues en realidad ya está aprobado por la mayoría de los países que se asumen democráticos. Entonces esa discusión creo que ya está muy gastada. Lo que creo que necesitamos es fortalecer precisamente de cómo los tratados internacionales ya hablan de que la interrupción legal del embarazo es un derecho humano y hacerlo vigente en la norma, sin más tapujos y más pretexto de que si la vida, que si el dolor del óbito o del feto. O sea, esos temas ya están rebasados. Y que además son los que normalmente tienen más eco, ¿no? A diferencia de los otros argumentos que mencionas. Pues sí, porque muchos de estos temas jalan votos, como ya lo saben en muchos países, y pues ya no queremos que se use como moneda de cambio política los derechos de las mujeres. ¿Consideras que hay una oportunidad actualmente en la coyuntura política? Podría serlo, sin embargo hay muchas fuerzas políticas que se oponen, pero la mayoría de estas personas, cuando hablas con ellas ya pues en la intimidad o en la amistad, resulta que no es cierto que crean esta protección a la vida desde la concepción.
es gente con más sentido común. Entonces, más allá de los cambios políticos, yo creo que desde antes ya era viable, nada más que no lo habíamos hecho. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita que regresemos nos platican un poco más de esta iniciativa. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando del derecho a decidir y de la iniciativa ciudadana que van a presentar. Andrea, ¿en qué consiste la iniciativa, los foros y cómo pretenden presentarla? Bueno, la iniciativa ciudadana que la Red Iberoamericana por Derechos Humanos, Féminas y estudiantes de la UABC estamos presentando es una reforma a 3 artículos del Código Penal de Baja California. Si bien principalmente nos interesa el 136 o es el que hemos promovido más, también hay otros 2 que son muy importantes, que es el 132 y el 133. El 132 hace mención al significado que se retoma en el código del aborto, que es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Entonces, aquí nos interesa reformar 2 aspectos de este significado, que es la del producto de la concepción, por lo que comentaba Meritxell, de esta protección a la vida desde la fecundación, y en cualquier momento de la preñez por el artículo 136. El artículo 136 lo que nos interesa es que también se integre el lapso de las 12 semanas como en Ciudad de México, que más adelante voy a platicar. Y otro artículo que nos interesa reformar es el 133. El artículo 133 hace mención que una mujer que interrumpa su embarazo o bien una persona que se involucre en ese proceso va a ser penada de 1 a 5 años de prisión por este delito. Pero también me parece importante mencionar que en Baja California muchas veces se integra el artículo 127, que es el delito de homicidio en relación de parentesco consanguíneo, que eso va de 20 a 50 años. Entonces, una mujer en Baja California puede pasar hasta 55 años en prisión por interrumpir un embarazo que pues, el Estado no sabe los diversos motivos que eso puede conllevar, ¿no? Y pues nos interesa el reformar este artículo. Y el 136, el artículo 136 integra las 3 causales no punibles por las cuales una mujer puede interrumpir su embarazo, que ya lo mencionó Meritxell, que es por violación, inseminación artificial y por aborto terapéutico, que es cuando la vida de la mujer se encuentre en peligro. Claro. Pero creo que aquí también es importante señalar que eso no está acorde a la NOM 046. La NOM 046, que por cierto es de observancia obligatoria, o sea, Baja California tiene que cumplirla, menciona que una mujer que es víctima de violación sexual ya no necesita poner una denuncia para acceder al servicio. Y otra cosa muy importante es que como acto de buena fe, es decir, que lo diga, que ella anuncie que fue víctima de violación sexual, es suficiente para que pueda acceder al servicio de la interrupción, sin la necesidad de que un ministerio público o servicios terceros pues autoricen que esta persona está diciendo la verdad. Y en el Código Penal de Baja California todavía está vigente esta modalidad, que el Ministerio Público debe de decir si esa mujer en verdad fue víctima o no de violación, pero pues sabemos que eso contrae un montón de cosas, que es revictimizar a la mujer, que es violencia institucional. Entonces esto ya no es algo que es debatible, ya está en la NOM 046 con la reforma del 2016, entonces va aparte también integrarlo dentro de nuestra iniciativa, que se haga valer la NOM 046 y también la NOM 007. Entonces, esos son los 3 artículos que a nosotros nos interesa reformar. 132, 133 y sobre todo 136. Y del 136, otra cosa muy importante es integrar las 12 semanas de embarazo, ¿no? Que es algo que ya sucede en Ciudad de México y nosotros nos cuestionamos pues por qué únicamente en Ciudad de México pueden acceder a esa modalidad. Y además también en el 136 nos interesa integrar 2 modalidades más de situación no punible, que es por salud, salud entendido no nada más como la ausencia de la enfermedad, sino también salud mental, salud psicológica de la mujer, y por extrema necesidad o causas económicas, es decir que
la mujer compruebe que también habría un proceso ahí en medio, que no está capacitada económicamente o no tiene las posibilidades económicas para poder tener a un bebé. Exacto, y entonces ustedes se reúnen, empiezan a pensar en este tipo de cosas desde, obviamente, tu experiencia y tu conocimiento sobre derecho, pero han estado haciendo foros, y los foros, ¿cuál ha sido? Ha sido foros para tener opiniones, porque digo, volvemos al tema que hablábamos en un inicio, ¿no? O sea, este es un tema que sigue generando divisiones y visiones totalmente polarizadas desde, pues muchas veces la desinformación, pero también desde lo personal, ¿no? El tema de la religión o la moral personal. ¿Cómo han sido estos foros y qué han rescatado de ellos? Pues en el foro de UABC, que fue pues ya hace un rato, fue interesante que la mayoría de las y los estudiantes estuvieron de acuerdo con una de las 3 propuestas que llevamos. Nuestro interés era hacer como un estilo pues de compartirles nuestras reflexiones, decirles que nosotros de manera ideal que buscábamos la despenalización del aborto, o sea que este delito ni siquiera tendría que estar en el Código Penal de ninguna manera, como lo es en Canadá o en algunos otros estados más progresistas, donde sí se toma en cuenta la autonomía personal de las mujeres. Y pues ahorita estamos viviendo un momento en el que la Suprema Corte, por ejemplo, ya decidió que las personas podemos consumir drogas precisamente argumentando el tema de la autonomía personal. Entonces ahora, ¿por qué las mujeres no tendríamos que tener este derecho a la autonomía personal, no? Entonces sí ponderamos varios derechos, presentamos argumentos, como te decía, desde nuestras disciplinas, y fue muy bien aceptado. Inclusive si algunas nos decían, bueno, sabemos que estratégicamente solicitar la despenalización de tajo sería pues imprudente o no tendríamos un buen resultado. Exacto. Entonces dijimos, bueno, vámonos por la posición más moderada, que sería, pues sí, el aborto hasta la semana 12, que no sea punible, y presentamos otra propuesta que era un poco mucho más conservadora, donde decíamos que, bueno, como ya está en el Código Penal, nada más incluir las 2 excluyentes, que era la de razones económicas y la causal salud. Pero en sí, pues no estamos dispuestos ahora sí que a negociar los derechos. Estamos presentando esta iniciativa porque sabemos que es un camino contundente hacia la despenalización. Ahora, quizás esto es como un paso más atrás, ¿no? Esta parte de la iniciativa ciudadana, ¿esto es algo que ya existía? ¿Es una reforma? ¿Cómo pueden los ciudadanos acceder como ustedes lo van a hacer o como lo están haciendo y lo están impulsando? ¿Cuál es este mecanismo? ¿Es nuevo? ¿Por qué no es tan conocido? Porque se hicieron algunas reformas recientes a la Ley de Participación Ciudadana. De hecho, Andrea tiene toda esa información, te la podría complementar. Y nosotros dijimos, bueno, ya es necesario que la ciudadanía se haga responsable del derecho. Y si seguimos pues nada más dejando a los legisladores y legisladoras hacer pues el poco trabajo que hacen, estamos viendo que no hay resultados efectivos. Exacto. Entonces, si nosotros nos hacemos responsables de nuestro propio derecho y vamos y presentamos iniciativas, yo creo que es una manera pues ahora sí de lograr la gobernanza que esperamos tener. Exacto, y tú tienes ya una amplia trayectoria en el trabajo de, pues no solo de activismo, pero también desde leyes y todo tu conocimiento del tema aquí en el estado de Baja California. ¿Crees que las condiciones también han variado que has visto durante estos años en términos de este tema en particular? Porque no es un tema nuevo. Sí, definitivamente yo creo que sí se ha abierto un poco más el debate, sobre todo por la parte universitaria y académica. Antes era impensable poder haber tenido un foro en la Facultad de Derecho de la UABC hablando del derecho a decidir. Ahora nos abrieron las puertas, estuvimos ahí. Y no solamente en las universidades, sino también en otros espacios como partidos políticos, ¿no? Ya están más abiertos a escuchar las propuestas, a buscar entender las argumentaciones desde los derechos humanos. Y yo creo que tiene mucho que ver precisamente cómo lo estamos planteando. Ya no estamos hablando de aborto legal ya, ¿no? Como se decía hace unos años. Ahora ya estamos planteando la interrupción legal del embarazo es un derecho humano y prohibirla es una situación inmoral e indecente por parte de los gobiernos, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos argumentos, creo que la gente tiene una postura más abierta y pues se presta más a escuchar por más tiempo,
porque en el momento en que llegas con el argumento de aborto, ya mucha gente se hace para atrás y Claro. cierra su mente, ¿no? Pero como nosotros hemos buscado estrategias pues lingüísticas para poder presentar estas ideas y estos derechos, creo que hemos tenido un poco más de éxito. Claro, gran parte también de lo que ha estado en debate es precisamente esto, ¿no? Cómo hacer los planteamientos de manera estratégica y pues creo que lo tienen muy claro. Vamos a hacer otra pausa y ahorita regresamos a Diálogos desde la Frontera. No se vayan, regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando con Andrea Valenzuela del colectivo Féminas y con Merichel Calderón de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. Andrea, ¿cómo van a presentar la iniciativa en términos operativos? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo le van a dar seguimiento? Bueno, me gustaría mencionar primero que gracias a la reforma del 2012 en materia de participación ciudadana, pues ahora este mecanismo es algo muy innovador y por lo cual ya comentábamos anteriormente, ¿no? Como no muchas personas conocen este mecanismo de democracia representativa. Y bueno, a partir del 2012 se generan todas las leyes de participación ciudadana. En Baja California tenemos nuestra ley de participación ciudadana y uno de los mecanismos de incidencia pues es la iniciativa ciudadana, ¿no? Anteriormente la o el ciudadano tenía que acercarse a un partido político para meter en la agenda sus iniciativas o sus propuestas y ahora pues puede hacerlo individualmente, así como también puede hacerlo desde una organización civil. Y pues nosotras lo que vamos a hacer es presentar la iniciativa. Necesitamos un mínimo de 500 firmas del padrón electoral. Eso es un mecanismo pues bastante sencillo, solamente necesitas que la persona que apoya el proyecto con su identificación te dé su firma y pones el código de la identificación y lo presentas al Congreso. Hay unos procesos de hacer mención a la competencia del Congreso, citar el artículo y nombrar a una persona representante, que es a quien se le va a estar dando notificación del avance, ya sea si hay algún error o si hay alguna pregunta por parte del Congreso que tenga que volver a revisarse, pues ya sería directamente con la persona que pues surgió como representante. Y pues ese es el proceso que hay en Baja California. Nosotras pues estamos en trabajo y pues sería eso. Otra cosa, antes de la última pregunta que tengo para poder hacer la conclusión, de nuevo vuelvo al tema político, ¿no? Al contexto político. El próximo año vamos a cambiar de gobierno en Baja California. ¿Qué posibilidades hay de que esto camine, se quede atorado, pueda avanzar? ¿Qué tanto, en términos de los periodos de sesiones y demás, qué tan viable es en este momento presentar la iniciativa? Pues ahorita es como sabemos, se abre una temporada electoral para la gubernatura de Baja California. Hay diferentes partidos que van a estar precisamente confrontándose con estos temas. Nuestra esperanza es de que precisamente como van a estar más distraídos en lo electoral, claro, pueda pasar por ahí la cuestión, ¿no? Y que sí se apruebe y en este año ya podamos, pues ahora sí que disfrutar de ese derecho, ¿no? Aquí en Baja California. Pero a nivel nacional y como con la reforma penal, en diferentes estados ya se va a aplicar en algún futuro un código penal nacional o federal, pues vemos que va a ser necesario también impulsar estas reformas a nivel federal con el Senado y pues en la Cámara de Diputados. Hemos escuchado a algunas senadoras que se asumen feministas pronunciarse a favor de la amnistía para las mujeres que hayan sido puestas en prisión por una cuestión criminalizadas por el aborto. Así es, por aborto, pero también por participar con grupos de delincuencia organizada, lo cual pues de manera personal y lo que hemos platicado pues sí estamos en desacuerdo porque realmente poner al mismo nivel una persona que participa en algún delito de pues de estar traficando drogas y ponerlo al mismo nivel que una mujer que pues decide sobre su cuerpo se me hace desmedido y en realidad pues como ya hemos visto la autonomía personal de las mujeres da tanto como para que no esté ese delito en el Código Penal. Entonces, si realmente pues estas senadoras, estas mujeres en política quieren hacer algo por los derechos de las mujeres, pues en realidad deberían de buscar descriminalizarlo de manera total a nivel federal en todo México y no nada más irnos por partes, por estados o como se ha hecho ahorita que nada más en Ciudad de México
se puede interrumpir de manera legal hasta la semana 12. En realidad ellas siguen hablando de poner límites a este derecho y eso es lo que me parece absurdo, ¿no? Cómo te nombras feminista y cómo estás buscando todavía poner límites a los derechos de las mujeres. Igual pasa con los movimientos pues por la legalización del aborto en América Latina, ¿no? Que siguen buscando pues el aborto hasta la semana 12 y no se han cuestionado pues ir por la despenalización de manera completa. Nosotras sí planteamos que así debería de ser, pero que sabemos que todavía no va a ser viable y estamos presentando esta iniciativa por mientras. Que justo es lo que estaba pensando, ¿no? Por lo que hablábamos en el bloque anterior, o sea, si estas son también como esos pequeños pasos que piensan que de manera estratégica se pueden ir dando en el contexto social y, bueno, también cultural en el país. Sí, así es, y además de que la cuestión, pues como vemos, es de fondo, en Baja California ya se había presentado una acción de inconstitucionalidad cuando pues la exministra Olga Sánchez Cordero era parte de la Suprema Corte, que ahora pues ya es secretaria de gobierno, ¿no? Del Secretaría de Gobernación, pues ella estuvo de cerca en su momento. Ella votó a favor de los derechos de las mujeres, sin embargo, por un tecnicismo jurídico, la acción de inconstitucionalidad no se discutió a fondo. Estos derechos ya tendríamos que haberlos estado gozando las mujeres de 2011 y ahorita estamos en 2018 todavía peleando como si estuviéramos en los años 60 o 70, ¿no? Hay toda una retórica muy común en este tema del aborto que tiene que ver con que ya tenemos algunas causales, ¿no? Entonces, que por qué queremos seguir avanzando en otras, que bueno, como dices, es absurdo de repente ya hablar de estos argumentos, pero tú en tu experiencia, porque también, digo, ya lo hemos mencionado, no es un tema nuevo y mucho menos para ti que has estado de cerca también en algunos de estos casos. ¿Cuál es la realidad del aborto? O sea, en términos prácticos de casos que has visto. Pues hemos visto, por ejemplo, el caso Leslie, ¿no? Donde una chica le dieron una sentencia de 23 años y la jueza estaba argumentando que ella ya tendría que haber sabido cómo se sentía el trabajo de parto, porque en babysitio.com decía tal cosa, ¿no? Entonces hemos visto que se presentan argumentos ridículos. Por otro lado, pues también se abocan a presentar pruebas que son falsas, ¿no? Hemos visto la misma foto del mismo feto en diferentes expedientes, cómo le siembran pruebas a las mujeres para comprobar que según se tomaron algunas pastillas o algo, cómo en el momento de llegar con un sangrado en los hospitales generales todavía la siguen denunciando al Ministerio Público. O sea, son varias cosas, son varios pues violaciones a los derechos humanos de las mujeres que se siguen dando y que si no se reforma esto va a seguir normalizándose. Por otro lado también pues agentes ministeriales que se aprovechan de esta situación y extorsionan a las mujeres que sí tienen la posibilidad pues ahora sí de corromperse y darles una mordida para que no las denuncien. O también mujeres que a veces en los baños de las escuelas o en los baños de un centro comercial se les viene un aborto y en vez de irse en la ambulancia al hospital a ser atendida, se la llevan en la patrulla, ¿no? Entonces, pues sí han sido varias situaciones que vemos que esto ya se tiene que poner un límite y pues sí con la reforma, pero también con la vigilancia ciudadana de que se cumplan, por ejemplo, la norma oficial mexicana 046, que también cuando las mujeres deciden parir, pues se les dé una buena atención a ella y al recién nacido, ¿no? O sea, no es una salud integral de las mujeres que se tiene que proteger. Sí, pues claro, es también como pensarlo desde pues una criminalización sistemática, ¿no? Y no tanto como, ni siquiera en los temas, como dices tú, o sea, se pasan por encima de los derechos humanos, pero también es casi como darnos una lección para que no estemos buscando ese tipo de derechos. Pues quiero agradecerles que hayan venido, vamos a estar muy al pendiente de esta iniciativa. Creo que 500 firmas no es un número inalcanzable, por el contrario, creo que es muy positivo también saber que las iniciativas ciudadanas pues solo requieren de este número de firmas y pues también felicitarlas por este esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Les recuerdo que el foro que presentaron Merichel y también Andrea aquí en el COLEF lo pueden encontrar completo en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar como youtube.com/elcolef o directamente entrar desde nuestra página web www.colef.mx. Y también les recuerdo seguirnos en redes sociales. En Twitter estamos como Diálogos Colef y en Facebook como Diálogos desde la Frontera. Nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.